no un exhaustivo enseñanza del amor como hemos visto, pero está hablando específicamente a esta iglesia en el contexto del amor, en lo que ellos necesitaban, y también es para nosotros también. Vamos a seguir la semana que entra. Aquí en Mateo capítulo 5. El Evangelio de Mateo realmente describe a una audiencia judío, describe a Cristo como rey. Lo presenta como rey, como vemos en Mateo cuando comienza con la genealogía de lo que es su línea, el hijo de David. Y si es rey, y si es rey de un reino, este evangelio nos enseña especialmente estos capítulos 5 a 7, que es el Sermón del Monte, como es llamado, es la predicación más grande del Señor Jesucristo en la palabra de Dios. Y el Sermón del Monte nos enseña cómo es que son los que son de su reino. ¿Cómo podemos identificar? ¿Cómo podemos ver los que son del reino? ¿Cómo es que ellos se llevan su vida? Los que están en el reino de Dios. Y él comienza, como leímos al principio, con las bienaventuranzas. Pero aquí vamos a mirar cómo es que Jesús explica lo que es el amor a los que son de su reino. Y quería leer en capítulo 5, versículo 44. Y vamos a ver alrededor de este versículo en este capítulo, que aquí dice en 44, pero yo os digo, amar a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen, orar por los que ultrajan y os persiguen. So aquí el Señor está diciendo amar a vuestros enemigos. Esto es un verso en toda la Biblia que describe el corazón de lo que es ser un cristiano. Amar a vuestros enemigos. Si hay una declaración de Cristo Jesús que en los ojos del mundo dice lo que es el cristianismo, es amar a vuestros enemigos. El mundo de afuera siempre está buscando y mirando a nosotros a ver si nosotros tenemos el amor de Cristo. Y esto es la ética alto, más alto que todos, es amor. Si el amor es la cosa más grande, o como dice en 1 Corintios capítulo 13, 12, el último versículo que dice, es el camino más excelente. Si el amor es el camino más excelente, amando a vuestros enemigos es la cosa más grande del amor. Del amor. En todo el Sermón del Monte, que abarca capítulos 5 a 7, hay dos declaraciones. En el sermón de dos declaraciones que resumen de la ética, los estándares o los requisitos de los que claman ser parte del reino de Dios. Los que claman ser parte del reino de Dios. Son muy sencillas declaraciones, y el primero se halla en versículo 47, que dice, si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis más de más? ¿No hacen también así los gentiles? Aquí en este versículo, en medio del versículo, dice, ¿qué hacéis de más? ¿Qué hacéis de más? En el griego quiere decir, ¿qué haces más que los otros? Es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que haces más que los otros? ¿Qué es lo que tiene tu sistema, que es más que el sistema del mundo o cualquier otro sistema? ¿Qué es lo que te hace diferente? ¿Qué es lo que hace diferente? Si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué es lo que te hace diferente? Luego en capítulo 6, versículo 8, dice, no os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de las cosas que tenéis necesidad antes que vosotros lo pidáis. Aquí está diciendo, no hagáis pues semejantes a ellos. A ellos. Él dice, estas dos declaraciones, primeramente, ¿qué hacéis de más? ¿O qué haces más que otros?
Y luego aquí dice, no hagáis pues semejante a ellos, hablando al mundo. Lo que Jesús está diciendo en estas dos declaraciones es que mis estándares, my standards, no son como los otros. No son como los otros. Lo que yo requiero no es como lo que cualquier otro sistema requiere. Mis estándares, está diciendo el Señor, son más altos. Él está diciendo el sistema de ellos es una que no alcanza, una que es deficiente, que no llega. Es un substandard sistema de los demás. Los demás son menos. Él está diciendo a los fariseos, cuando mires lo mejor de tu sistema, ¿qué es lo que te hace mejor que cualquier otro? Es lo que está diciendo. ¿Qué haces de más? Y está diciendo a su pueblo, no hagáis semejante a ellos. ¿Qué es lo que hace diferente de ellos? ¿Qué los separa? Si tú eres parte de mi reino, Él está diciendo, si son parte de mi reino, no serás como ellos. Está hablando del mundo. Los de mi reino tienen un estándar de vivir más alto que aún los fariseos. Y el de ellos era el sistema más religioso, más alto del día, según eran los más santos en ese entonces, eran los doctores de la ley. Pero Dios requiere para su reino un estándar más alto. Él requiere algo único, Él requiere algo separado, algo santo. En capítulo 5, versículo 20, Él dice, porque os digo, si vuestra justicia no fuera mayor de lo de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. En el reino de los cielos. Él está diciendo que mi estándar es más alto que aún los escribas y fariseos. Y es que el estándar más alto, eso era el estándar más alto de ese día, el de los escribas y fariseos. Ellos fueron considerados los mejores en la religión. Y Jesús está diciendo en esta porción de las Escrituras que son igual que todos los demás. Wow, eso es una declaración poderosa en el Sermón del Monte. Jesús les está diciendo de que los de mi reino son diferentes, que yo los llamo a vivir mis estándares que son más altos. Realmente Él está diciendo, si me aman, van a guardar mis mandamientos. Que sean diferentes. Él está diciendo. Y esto no es nuevo. Esto no es nuevo. Mira lo que dice al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel en en Levítico, capítulo 18. En Levítico, en el libro de la ley, en el Antiguo Testamento, capítulo 2, Él dice, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en lo cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a lo cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra, mis estatutos guardaréis, andando en ellos yo Jehová vuestro Dios. Tremendo. En otras palabras, Él les dice, mi estándar no es el de donde vienes, ni el de donde vas. No andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra. ¿De dónde te saqué? De las tinieblas. ¿Y a dónde te llevo? Al reino, a la tierra prometida. Y Él comienza esta declaración con yo soy Jehová tu Dios y termina yo Jehová tu Dios. Él está diciendo que porque yo soy Jehová tu Dios, tú no actúas como los demás. No vives como bajo ningún otro estándar.
ni de dónde vienes, ni a dónde vas. Yo ya he establecido las ordenanzas, las leyes, los estatutos en que yo quiero que vosotros vivéis. Van a estar separados, porque Él era su Dios y ellos eran su pueblo. Ellos fueron llamados a ser diferentes de los demás. Ellos fueron llamados a obedecer sus mandamientos y no seguir el corriente de los demás. ¿Suena familiar? El corriente de este siglo, el corriente de este mundo, como dice en Efesios capítulo 2. Y es difícil. Era difícil en ese entonces. Era difícil en los tiempos de Jesús y es difícil hoy en día. En querer vivir en un estándar diferente que nos envuelva y nos que engaña los estándares de este mundo, a vivir separados de ellos, es difícil. Porque nosotros sabemos que este mundo nos envuelve, este mundo nos engaña, este mundo nos quiere arrastrar el corriente de este mundo, los deseos del corazón, los ojos y la vanagloria de la vida. Pero ¿qué dice en Santiago? Que el mundo pasará. Eso es lo que tenemos que entender. Él dice que vosotros sois separados, vosotros sois santos, escogidos, santificados. Es lo que quiere decir el Señor aquí en el Sermón del Monte. Y es triste que por siglos, los siglos que siguen después de Levítico, después que les dio la ley, que Israel siempre se olvidaban de eso y caen en pecado. Ellos se entregaban a todo lo que estaba en su alrededor. Dice la Escritura que se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras. En el Salmo 106, versículo 35. Que se mezclaban con las naciones, que aprendieron sus obras. Y eso podemos decirle a la iglesia de hoy. Se mezclan con el mundo, aprenden a hacer lo que ellos hacen. Y lo vemos diariamente y lo vemos en las exhortaciones, en las cartas de Pablo en el Nuevo Testamento, las 13 cartas de Pablo. Está hablando de la sana doctrina, está hablando de apartar de lo mal, está hablando, exhortando y amonestando al pueblo de Dios que ha nacido de nuevo. So, Dios nos llamó a ser únicos, diferentes. Él siempre ha llamado a su pueblo a un estándar más alto, a un nivel más alto. Y siempre, por tal razón, el pueblo de Dios siempre se deja ser engañado. Mira lo que dice en 1 de Samuel. En 1 de Samuel capítulo 8, cuando decide Israel tener un rey. Ellos querían un rey, ¿por qué? Porque ellos querían ser como las otras naciones. Y en Samuel, 1 de Samuel capítulo 8, versículo 18 dice: y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey, que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros. Nosotros queremos rey. Y nosotros seremos también como todas las naciones. Ellos querían rey porque ellos querían ser como todas las naciones. Pero Dios nos ha llamado a ser diferentes, únicos. Ellos querían ser como los demás, pero Dios en su misericordia, ¿qué hizo? Les mandaba profeta para recordarles que son únicos. Profetas que les dicen: no aprendéis los caminos de las naciones. Envió profeta tras profeta tras profeta, que llamaba a su pueblo a mantenerse único, mantenerse separado en su vivir, a mantener un estándar de vida más alto, porque para caer era deshonrar a nuestro Dios.
Y Dios nos llama hoy en día a algo más alto. Un estándar que dice amar a vuestros enemigos. Amar a vuestros enemigos. Wow. Eso no es como piensa el mundo hoy. Es una locura en pensar amar a mi enemigo. No tiene sentido realmente. No es algo de hoy, es una locura amar al enemigo. ¿Por qué? Porque es elevado, es único. Es algo que ni nosotros podemos alcanzar aparte de Dios. Es mucho más que podemos hacer en nuestro poder. Y nosotros estamos estudiando 1 Corintios 13 del amor y estamos mirando, Dios es paciente, suena bien, suena fácil, pero cuando lo estudiamos a profundo, dijimos, wow, eso es interesante, largo sufrimiento, macrothumas, que es la palabra en el griego, y entender todo lo que eso lleva. Muchos me dijeron, ¿quién puede hacer eso? Pues en tu poder no puedes. Pero como vimos la semana pasada, que parte de nuestra naturaleza, nueva criatura, nosotros somos, participamos en la naturaleza divina de Cristo, como dice Pedro, pero también el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos dio. Cada creyente, según Romanos 8:9, tiene el Espíritu Santo. Cuando es bautizado, recibe el Espíritu Santo, es colocado en la iglesia, recibe dones espirituales, pero también recibe el amor de Dios derramado en su corazón. Tenemos la capacidad de amar en esa manera. Tenemos la capacidad, y como vimos la semana pasada, es cuando no amamos en la manera que lo explica el apóstol Pablo en 1 Corintios 3. Cuando no amamos, es contra nuestra naturaleza. Hay algo que está estorbando, nuestro vivir en la manera así. O hemos permitido otros amores en nuestra vida, en lo que estamos viendo. Pero ser del reino de Dios es ser diferentes, ser únicos. Y la clave que puedes vivir así no está en nosotros, está en el poder del Espíritu Santo, el poder divino. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón. Jesús está diciendo a los fariseos que tu sistema es muy bajo. Es muy bajo. Y si no llegan a Él por el poder necesario, nunca van a poder vivir a su norma, a las normas del Señor Jesucristo. No van a vivir como los de su reino. Pero tiene que venir con el poder necesario. Y ahora nosotros sabemos que esa es la promesa del Padre, el poder del Espíritu Santo. Todo este sermón es un contraste de lo que es lo mejor de los hombres y de los fariseos, en contraste con lo que es el estándar de Dios. Él está dando contraste de lo que es lo mejor de los hombres, lo mejor de los fariseos, con el estándar de Dios. Por esa razón, en 5:44 comienza con, pero yo os digo. Cuando dice, pero yo os digo, Él está dando un contraste de lo que ellos fueron enseñados. Y así es por esta carta, este evangelio, este sermón. Por ejemplo, ellos pensaban que era suficiente no matar, versículo 21, oíste que fue dicho el de los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Ellos pensaban que era suficiente no matar, pero Jesús les dice, ni deben enojarse con su hermano. No matar, ni enojarte con tu hermano. Ellos pensaban que era suficiente no cometer adulterio. Pero Jesús dice, ni deben pensar, ni deben tener en su mente
la idea de cometer adulterio, a tener en su mente eso, de codiciar a una mujer, porque eso es cometer adulterio espiritualmente. Otro contraste. Ellos pensaban que si en el divorcio hacen todo legal, que estaba bien. Que si dabas a tu esposa carta de divorcio y eso, como dicen en Deuteronomio 24, todo está bien, legal. No, Jesús dice que ni deben estar divorciándose. Ellos pensaban que estaba bien jurar, a jurar. Jesús les dice, ni deben tener que jurar, porque tu palabra es tan puro que tu sí debe ser sí y tu no debe ser no. Un estándar más alto. Ellos pensaban que estaba bien pagar ojo por ojo, diente por diente. Pero Jesús, ¿qué dice? Él dice, pon la otra mejilla. Que no se deben vengarse. Capítulo 6. Ellos oraban en una manera de ser visto por los hombres. Jesús dice, no oran así. Les dice, así no está bien, hazlo así. Y luego Él da el Padre Nuestro, que es el patrón de lo que es la oración. Cuando sudar en dar, Jesús dice, en esta manera, no quiero que ustedes dan, pero cuando van a dar, darlo así, que la mano derecha no sabe lo que la izquierda hace. Jesús les dice, son muy preocupados con las cosas materiales, tan preocupados de lo que vas a comer, dónde vas a vivir, dónde vas a vestir. Pero Él dice, no se preocupan por esas cosas. Más bien buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Los gentiles se preocupan por estas cosas, dice Él. Por todo este sermón hace contraste. Y aquí en capítulo 5, versículo 43 a 48, Él hace un contraste del amor de ellos y con la manera de los de su reino deben amar. Deben amar. Porque nosotros somos llamados a ser diferentes. Eso es lo que este sermón está diciendo. Somos diferentes. No somos de este mundo. No somos de este sistema. Somos un pueblo diferente con convicciones, con principios, con morales, con estándares que no son de este mundo. Y Jesús aquí ataca el sistema religioso y dice que no alcanza a agradar a Dios porque no es de Él. Aquí en versículo 43 de Mateo 5, Él dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amar a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen, orar por los que ultrajan y os persiguen, para que seas hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre los justos e injustos. Porque si amas a los que os ama, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hace también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hace también eso los gentiles? Sed pues vosotros, ¿qué? Perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Eso es el estándar de Dios. Ser perfecto. Dice, ¿por qué? Porque para que seas hijos de vuestro Padre, para que tú puedas parecerte como tu Padre. Él les dice, como les he dicho, a los otros 5 comparaciones desde el versículo 24, tu ley es esto, pero mi ley es esto.
Tu amor, tú dices, amar a tu prójimo, aborrecerás a tu enemigo. Pero yo digo, amar a vuestros enemigos. Tus normas, tu estándar es muy bajo. Tu ética es muy bajo. Él les muestra la ley ligera en ver la ley de ellos. No matarás, luego trata con el matrimonio, luego contrajurando en el nombre del Señor, luego tomando ventaja, y ahora en lo que es lo más alto, el amor. En el amor, Él dice, tu mandamiento de amor a tu prójimo no alcanza mis estándares, no alcanza. Como dijimos, que si el amor es lo más alto, amar a tu prójimo, no, amar a tu enemigo es lo máximo. Amar a tu enemigo es lo máximo. Y miramos a Mateo capítulo 22. En Mateo capítulo 22, el Señor dice, comenzando en versículo 36, viene un intérprete de la ley, le pregunta, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma y toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. En otras palabras, el Señor está diciendo, guardad toda la ley y todos los profetas. Guardad toda la ley y todos los profetas, o puedes amar al Señor tu Dios, todo corazón, alma, mente y tu prójimo como a ti mismo. Y será todo. Está diciendo, guarda toda la ley y los profetas, o amas a Dios y amas al prójimo. Ahora, ¿quién es el prójimo? El prójimo incluye su enemigo. ¿Quién es el prójimo? El prójimo, cuando vemos el parábola del samaritano, el buen samaritano, es el que tiene necesidad. Él está diciendo, puedes guardar toda la ley y los profetas, o puedes amar a Dios y amar a tu prójimo. Porque eso cubre toda la ley. Mira lo que Romanos dice. Vamos a Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Pablo dice, comenzando 13, versículo 8, dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo, ¿qué? Ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace nada, no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. El cumplimiento de la ley es el amor. Pablo dice que el amor cumple la ley. Ahora eso lo pone en un nuevo contexto de lo que estamos estudiando, 1 Corintios capítulo 13. Es cumplimiento de la ley, el amor. Pablo dice el amor cumple la ley. Jesucristo dice que el amor cumple la ley y los profetas. Por eso cuando Jesús comienza a hablar de la ley, Él está hablando de algo que cumpla toda la ley y destruye el testimonio de los fariseos. Y eso es el amor.
En capítulo 5, versículo 47, Él hasta los compara a los impíos. ¿No hacen también así los gentiles? Él está hablando de los paganos, de los gentiles, de los publicanos, cuando dice eso. Él les está diciendo que tu amor no es más que lo de los publicanos, de los pecadores, de los paganos. Y él dice, en mi reino, no es así. Que en mi reino son de un amor que el mundo no se puede imaginar. Eso es lo que estamos estudiando en 1 Corintios 13. Cuando vimos que el amor es paciente, el largo sufrimiento, macrozumas, el amor es benigno, en la manera que vimos el benigno activo. Vemos que tremendo es ese amor. ¿Por qué es tan tremendo? Porque es algo que nosotros antes de estudiarlo no lo pudimos imaginar. No solamente amamos a nuestros prójimos y aborrecemos a nuestros enemigos, no, sino amamos a nuestros enemigos. Y uno dirá, ¿cómo? ¿Cómo es que yo puedo amar a mis enemigos? Yo creo que ya saben ustedes. ¿Cómo? El amor es sufrido. El amor es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. El amor no se envanece. El amor no hace nada de individuo. El amor no busca lo suyo. No se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, mas se goza en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Así es como nosotros amamos a nuestros enemigos. En esa manera, con todo lo que es el amor agape. El amor agape. ¡Qué tremendo! Terminando este sermón, el Señor dice, en versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en ese día, hicimos tantas cosas, y yo les diré, apartados de mí, yo no los conozco. Pero cualquiera que oye mis palabras y los hace, le comparé a un hombre prudente que edifica su casa sobre roca. Ahora muchos dicen, ¿qué es la roca? La roca es Cristo. No, aquí, en este contexto de capítulo 7, versículo 24, la roca es oír y hacer. Oír y hacer la palabra de Dios. Porque cuando descienden los problemas de la vida, lluvia, ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella, no cayó porque está fundada ¿qué? Sobre la roca. Que la roca, oír y hacer. Pero a las que oyen y no hacen, versículo 26, Él compara a ese hombre con un hombre insensato que edifica su casa sobre arena. Las mismas problemas vienen. El mismo lluvia, ríos, vientos. Y esa casa cae. Y grande fue su ruina. ¿Por qué? Porque no está escuchando y haciendo lo que es. Los de su reino son los que obedecen su palabra. Y es interesante que el fundamento en los dos es igual. La casa es igual. Los dos están construyendo una casa. Edificando una casa. Y la casa es igual. Pero lo que es diferente es el fundamento. Uno está edificando su casa, es una metáfora de tus actividades religiosas. Sus actividades religiosas. Uno está edificando su casa sobre roca, oír y hacer la palabra de Dios. Otro, arena, oír y no hacer.
Misma casa, mismo tempestad, mismos lluvias, ríos, vientos, igual. La única diferencia es el fundamento. El fundamento de uno es oír y no hacer arena, el otro oír y hacer roca. Entonces dice, ¿cómo puedo yo amar como Dios quiere? ¿Cómo? El agape amor. Oír lo que la palabra de Dios dice y hacerlo bajo el poder del Espíritu Santo. Pero solamente un creyente puede hacerlo, porque un creyente tiene el amor de Dios que fue derramado. Así muestra Dios su amor por nosotros, siendo nosotros pecadores. Cristo murió por nosotros. Y damos gracias a Dios por eso. De tal manera, de esta medida, Dios amó al mundo que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es el amor como Él lo mostró para nosotros, y Él desea que nosotros amamos a Él y amamos a unos a los otros en la misma manera, que uno ponga su vida por su amigo. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por esta exhortación de nuestro Señor Jesucristo acerca del amor agape, que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y eso incluye amar a nuestros enemigos. Pedimos ahora, Señor, que nos ayudas a entender, Señor, lo que dice en 1 Corintios capítulo 13. Nos ayudas a entender, Señor, lo que tú llamas de tus hijos, de los que están en tu reino, de los que están parte de tu reino. Pedimos ahora, Señor, que celebramos tu cena en tu amor, que tú bendices este tiempo. Y lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.